Continuamos, amigos, estamos con el tema de el cutting. Y bueno, ya vimos en nuestros temas, en los bloques anteriores, pues todo lo relacionado a esto, y hoy vamos a ver en este segmento lo que son los factores de riesgo. ¿Qué es esos factores que nos pueden poner esas, como decíamos, focos de alerta? Francis, ¿empezamos con algún factor de riesgo? Sí, bueno, uno de ellos, simple y sencillamente, ser adolescente o vivir esa etapa ya se considera un factor de riesgo, por lo mismo, ¿no? Por todo lo que puede representar esa etapa de la vida. Obviamente, para que se llegue a dar, ocupa otras situaciones y otras cosas, pero digamos que es eso. Luego está, por ejemplo, haber sufrido algún tipo de abuso sexual o algún tipo de violencia, también es uno de los factores de riesgo. De hecho, también yo he notado, por ejemplo, que las personas que mantienen ira reprimida, que yo siempre les digo, es que esto es una forma de sacar no solo tu ansiedad, pero muchas veces también la ira que tú has reprimido. Si has sido víctima de violencia, si has sido víctima de maltrato y no ha obviamente tenido el tiempo para procesarlo, para sacarlo, pues encuentran ahí una forma para ellos ideal de hacerlo. Otro factor de riesgo puede ser cuando ellos tienen algún tipo también de adicción, que a veces, como esto está asociado también al control de impulsos. Recordemos que llega un momento en que es una necesidad, se vuelve, digamos, se puede catalogar incluso dentro de como si fuera una adicción, es decir, no se puede, o la persona te dice, es que no puedo dejar de hacerlo, o sea, cuando yo lo hago, descanso, me relajo, me siento bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay ahí un tipo de dependencia. Entonces, puede ser que la dependencia haya empezado hacia otra cosa, puede ser una sustancia, una persona. Entonces, tener, digamos, una personalidad o una tendencia a la dependencia te hace más en una proporción mayor que puedas tener un riesgo para también desarrollar este tipo de conductas. Muy bien. Otro factor de riesgo. Cabe mencionar aquí que los factores de riesgo, va a haber algunos que son asociados y otros que son determinantes. En la mayoría de estos son asociados. ¿Qué quiere decir? No, uno solo por sí mismo no va a dar el que se presente el evento. Sin embargo, si nosotros le asociamos a cualquiera de estos factores de riesgos que mencionaba Francis, aunado a la dinámica familiar, al grupo de amigos, de repente existen ciertas corrientes de grupos que son todavía más vulnerables o más propensos a desarrollar el cutting. Son todos estos niños que visten de negro, que la mayoría ropa, cabello, a veces se pintan los ojos negros. Ellos, digamos que de 10 de estos niños, a lo mejor 9 utilizan esa forma de expresión que es autolesionarse, ¿no? Entonces, existen estos grupos sociales donde el riesgo es casi determinante, podríamos decir. Claro, porque ahí también cabe la conducta aprendida, ¿no? Que decías ahorita, o sea, un factor de riesgo podríamos decir, si el adolescente, el joven tiene un amigo o una amiga que lo hace, entonces ya es un factor de riesgo para que también lo presente. ¿Por qué? Porque también son conductas aprendidas por imitación. El tipo de música que se escucha sí puede influir bastante en la percepción. Hay un tipo de música que suele ser muy pesimista, con tonos incluso, hay los que saben, con tonos depresivos, con esas tendencias, ¿no? A decir, o mensajes como que este mundo está muy mal, todo está mal, mi vida es un desastre. O sea, reforzar ese tipo de mensajes y de sentimientos que de por sí el joven ya los puede estar viviendo. Entonces, cuando escucha y ve a otros que están pensando lo mismo y que están diciendo, ¿sabes qué? Esta vida no sirve, este mundo está muy mal, nadie te quiere, nadie te comprende. Entonces, eso reafirma muchísimo
el sentido de aislamiento del joven en cuanto a no conectarse o no encajar en la sociedad, pero que por fin, digamos, pudo establecer un vínculo con el artista, aunque sea un vínculo así, pues no cercano, un vínculo con alguien que piensa y siente igual que él, que se identifica exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso refuerza, digamos, una subcultura entre ellos, entre ese grupo o entre esa forma de pensar, y eso hace que sea mucho más la probabilidad. ¿Por qué? Porque ahí hay un reforzamiento que llamamos, es decir, se alaba, se refuerza esa conducta a través de, está bien, aquí lo hacemos y no pasa nada. Entonces eso obviamente trae ese sentido de unidad para ellos. Así es. Entonces, miren qué importante estos factores de riesgo que hemos visto. Bueno, cuidar, bueno, las amistades que están teniendo nuestros hijos, qué está pasando con ellos, cómo se ven, si ha habido algún abuso o está habiendo algún abuso de cualquier tipo, ¿verdad? Violencia, pues la violencia no solamente puede ser física, puede ser verbal. Así es que todos esos factores de riesgos nosotros como padres podemos detectarlos y podemos saber si está, ahora sí, que corriendo riesgo nuestros hijos. ¿Algún otro factor de riesgo, Leti? Pues básicamente esos serían dentro de los principales factores de riesgo. Okay. Pero ahora, si nosotros estamos viendo es cómo vamos a prevenir. Exacto. También. Entonces, si como padres ya sabemos que se da más en las mujeres que en los hombres, que hay un rango de edad, que hay ciertas emociones que van a detonar, ciertos ambientes o contextos sociales, culturales, que van a favorecer que esto se presente, creo que sería momento de empezar a actuar. A veces tú comenzabas diciendo que tenemos que informarnos. Así es. Creo que un reto para los padres de hoy es mantenernos siempre informados. Muchas veces los papás les cuesta mucho trabajo buscar en la internet o dicen yo no le entiendo esas cosas, pero creo que ahorita estamos obligados porque la información que los jóvenes pueden estar recibiendo, incluso ciertos programas de televisión en donde los comentan como si esto fuera algo muy trivial. Entonces, si poquito le faltaba a estos niños, pues imagínense que en la televisión surjan modelos que lo hacen. Entonces tenemos que ser precavidos con lo que se está modelando, con lo que ellos están viendo, y entonces es importante tener un control de las cosas que se hacen en la casa, ¿no? Creo que los padres hoy por hoy han perdido un poco su autoridad y es muy común escuchar decir a los papás, es que no me quiere hacer caso, o no le digo y no me entiende. Bueno, si esto está ocurriendo, ¿qué estoy haciendo más allá de quejarme? Entonces, también como padres nosotros tenemos que evaluar cuáles son nuestras deficiencias que tenemos que reforzar, trabajar, hacerlas, potencializarlas para poder establecer un vínculo, un diálogo, poder escuchar, poder recomendar. Pero sobre todo la información es fundamental, ¿no? Así es, la prevención es muy importante. Bueno, es mejor prevenir que lamentar, dice el dicho, ¿verdad? Y la verdad que la ignorancia no es una opción. Nosotros tenemos que estar informados. El ser ignorantes de algo no quiere decir que no nos va a pasar. El ser ignorantes de algo no quiere decir que nuestros hijos no van a poder caer en algo porque yo no lo conocí, no lo supe, bueno, soy inocente de esto. No, nosotros debemos estar informados. Los tiempos que estamos viviendo y más bien que están viviendo nuestros hijos exigen que nosotros conozcamos el entorno en el que están viviendo, que podamos verlos a los ojos, que podamos hablar con ellos. Es impresionante. Yo hace unos días en una persona comprobé y que es bien complicado en este tiempo que estamos tan apurados en todo, ver a los ojos. Este fue un caso de una persona que traía sus ojos rojos por alergia, infección, y al día siguiente le dije a su familiar, oye, ¿cómo siguió de los ojos? ¿Cuáles ojos? ¿Qué le pasó? Vive con él, o sea, lo ve, y qué impresión que ni siquiera lo ve a los ojos, porque ni siquiera se había dado cuenta que tenía sus ojos rojos. Entonces no podemos estar viviendo así. Tenemos que ver, viendo mucho más, ver
no solo con los ojos, sino también con el alma, y acariciar a nuestros hijos y cuidar su futuro. Así es que por eso en Conexión TV nos interesan esos temas. Queremos que ustedes estén informados, que tengan herramientas y que las puedan poner en práctica, que tengan conocimiento de estas cosas. Así es que, queridos amigos, continúen con nosotros porque ya viene el final de nuestro programa y vamos a dar soluciones a este tema. Sigan con nosotros comunicándose en las redes sociales. Nos da mucho gusto que estén en contacto con nosotros. Regresamos.